Gloria al Señor. Vamos entonces a entrar al tema. Eh, no sé si los estudiantes especialmente tengan su módulo allí, porque vamos a compartir algunas cosas que están incluidas en el módulo, porque queremos hablar especialmente de lo que abarca la lección 1, lo que es definición y concepto de la iglesia. Iglesia local y especialmente lo que tiene que ver con el nacimiento de la iglesia en el primer siglo, lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva o la iglesia apostólica. Entonces vamos a adentrarnos en la lección 1. Creo que por ahí debemos empezar con el tema de la etimología de la palabra iglesia. Tenemos allí algunas palabras griegas que nos ayudan a entender un poquitico lo que tenía Dios en su mente, en su corazón, con el tema de la iglesia. Y también lo que comenzó pues a manejarse a nivel de el contexto de la comunidad y también en todo lo que rodeaba la iglesia en el primer siglo. Entonces, la idea fundamental del Nuevo Testamento acerca de la iglesia se presenta claramente en el verbo griego kalein, con K, kalein, cuyo significado es llamar. Eso lo tenemos allí en el módulo. Habla de algunos derivados de kalein que van completando como la idea, porque tenemos no solo la acción de Cristo en el llamar, sino que también tenemos a los llamados en la palabra griega kleitoi. Tenemos también el llamamiento en la palabra kleesis y tenemos especialmente la palabra epikalein, que habla de llamar a Cristo o invocarlo a través de la oración o invocar el nombre del Señor Jesucristo. De alguna manera, tenemos que decir que la iglesia está conformada por aquellos que Él llamó. Hay un texto en la Biblia que creo que lo conocemos todos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Klektoi. Y luego también dice más adelantico, dice que a los que Él llamó, también los predestinó, los justificó y glorificó. Entonces tenemos allí la acción del llamar, kalei, y los llamados que viene a designar pues a los miembros de la iglesia, en los cuales estamos incluidos todos nosotros los que hemos recibido el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está también en Romanos capítulo 1, versos 6 y 7. Y también Romanos 8:38, que son textos que están incluidos en el texto, en el módulo. Hay una acción muy importante que está incluida también en una palabra griega, parakletos, que habla de la acción del Espíritu Santo. Sabemos que esta palabra se traduce como consolador y que designa al Espíritu Santo residente que está en el kleitoi, los llamados. Sabemos que el Espíritu Santo es el que habita la iglesia. Y por último, pues tenemos allí la expresión griega eclesia, que designa literalmente a la compañía, cuerpo u organismo del kleito, a saber, la iglesia. O sea que estamos hablando de los llamados.
los llamados que conforman este organismo viviente. Esto, desde mis tiempos de estudio, siempre el profesor nos dejó muy en claro que la iglesia no es una organización, que la iglesia es un organismo viviente. El Señor no vino a establecer una organización, sino un organismo viviente. Y eso es importante tenerlo en cuenta desde ahora. El Señor le dijo a Pedro allí, Mateo capítulo 16, versos, bueno, tenemos allí, yo edificaré a mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Allí está establecido entonces que lo que tratábamos de poner como fundamento desde el principio con el verbo kalei, que significa llamar. Este es un acto directamente divino. Por eso la iglesia está concebida directamente en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Este llamado es de Él y Él es el que habita la iglesia. Luego nos vamos a más adelante a mirar cómo la iglesia es el templo. La iglesia es la morada, es la casa de Dios en el Espíritu Santo. Bien, vamos a mirar allí el significado de la palabra iglesia, porque hay allí unas cosas muy interesantes que estuvimos repasando de antemano. El Nuevo Testamento usa la palabra iglesia en dos formas o modos. Tenemos la iglesia universal y tenemos la iglesia local. La iglesia universal habla del cuerpo espiritual compuesto de los creyentes de todos los siglos y tiempos. Hay que entender que la iglesia va más allá del espacio y del tiempo. A veces eso se le dificulta un poco al creyente porque no tenemos a veces en cuenta a la iglesia dentro de el transcurrir de los tiempos. Pensamos que iglesia es solo lo que ahora vemos, lo que ahora conocemos, lo que podemos percibir, pero hay que entender que la iglesia va más allá del tiempo y de la ubicación geográfica. Esto es lo que conocemos como iglesia universal. Y también esto es importante, no está ahí en el módulo, pero qué bueno considerarlo, porque a veces se nos ha tratado de enseñar que la iglesia universal es la iglesia católica. Y de pronto el término nosotros no lo hemos asimilado, no lo hemos usado. Y entre nosotros, digamos lo que el término está en un completo desuso. Entonces nosotros debemos entender que la iglesia debe de ser concebida en término universal. Quiere decir que nosotros como iglesia somos la iglesia universal. Va más allá de los siglos y tiempos y ubicación geográfica. También tenemos pues el término o el concepto de la iglesia local, un cuerpo visible de creyentes unidos a Dios por la fe en el Señor Jesucristo. Y podemos decir que hay varias aplicaciones, por lo menos tres que considera el módulo sobre lo que es la iglesia local. Una pequeña compañía en una casa o una iglesia en casa. Allí tenemos varios textos que nos hablan de eso. Y también puede ser identificada como una iglesia o una congregación cristiana en una aldea o ciudad.
o un grupo de iglesias en un país o en una nación. Entonces, qué bueno que pudiéramos ir tomando como estas definiciones y las entendiendo, lo que es la iglesia universal, la iglesia local, que puede estar en una casa, que puede estar en una aldea, en una ciudad, o en un país o nación. Podemos agregar además dos variantes modernas en el uso de la palabra iglesia, a saber, a las ramas o divisiones del cristianismo. Allí hay un ejemplo, la iglesia griega o la iglesia romana, o el edificio en el cual los miembros celebran sus reuniones y adoran a Dios. Así que como organismo espiritual podemos considerar a la iglesia bajo dos aspectos, a saber, en cuanto a tiempo y en cuanto a eternidad. Cuando se habla de la iglesia cristiana, de alguna ciudad o pueblo, la palabra iglesia es usada en número singular. Cuando se habla de la iglesia de algún país o nación, se usa un plural. Este es el caso de Hechos capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y todos los hermanos, Gálatas 1:2, y todos los hermanos que estaban conmigo a las iglesias de Galacia. Ahí tenemos entonces que se puede hablar en término singular o en término plural, pero estamos hablando de la misma iglesia, con algunas connotaciones en cuanto a lo que tiene que ver con si la consideración que se hace es espiritual o si la consideración de alguna manera es local o la referencia es local. Vamos a mirar entonces aquí el concepto neotestamentario de la iglesia. Se ha hecho costumbre centrar el concepto de la iglesia en la iglesia universal y la local. Algunas veces, erróneamente, a las categorías se le llaman invisible y visible, que eso es de alguna manera más conocido. Nosotros lo hemos manejado muchas veces así. Allí lo tenemos, gracias hermano John. La iglesia visible e invisible. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese concepto? Pero aún universal y local no parecen abarcar todas las facetas del concepto. De todas maneras, nosotros debemos entender que tratar de discernir a la iglesia de pronto con una palabra, con un término, nunca será fácil, por lo que estábamos hablando de que realmente la iglesia no es un proyecto humano. La iglesia no es un proyecto humano, como más adelante también en un tema que de pronto no vamos a abarcar hoy, que habla sobre un paralelo entre lo que es la iglesia e Israel. Israel tiene un principio, tiene un origen humano terrenal, mientras que la iglesia tiene un origen espiritual, celestial. La iglesia está concebida directamente en la mente de Dios y dada a luz directamente por Cristo. Por eso hablamos de que es la iglesia de Cristo. Él la fundó, Él la edificó, Él le dio vida. En el aposento alto con el derramamiento del Espíritu Santo, ese es un tema, digámoslo así, un poquito polémico, porque se dice cuándo nació la iglesia, si nació en el Calvario o nació en el aposento alto. Bueno, yo soy de los que cree que la iglesia recibió su vida, entendiendo que el Espíritu es el que da vida. Yo creo que la iglesia tiene su nacimiento aquí,
en la tierra en el momento del derramamiento del Espíritu Santo. Aunque ella haya sido concebida allí en la obra de Cristo en el Calvario. Pero yo creo que el Espíritu Santo es el que, digámoslo así, a mí me gusta decirlo así, le hizo como el lanzamiento a la iglesia. Yo creo que el lanzamiento de la iglesia, la vida de la iglesia, es el Espíritu de Dios. El concepto, estamos allí en el concepto neotestamentario de la iglesia. Como hemos visto algunas veces, local significa la iglesia en una casa. Esa es una unidad tan local como se ilustra en el Nuevo Testamento. Bueno, allí hay varios textos que nos hablan de esto. Sin embargo, era local en que estaba confinada a la ciudad de Corinto. En este caso, pues, allí tenemos también, tenemos el ejemplo de la iglesia en Corinto. Gracias, hermano, por compartirnos esa diapositiva. En esa diapositiva tenemos como un plano general de lo que estamos estudiando ahora. Ahí tenemos la iglesia universal, la iglesia local. Allí está la definición y allí están las tres maneras en que podemos concebir a la iglesia local. Pequeña compañía en casa, una congregación en una aldea o un grupo de iglesias en un país o nación. Y también está pues como la visión moderna que tenemos de iglesia, las ramas o divisiones del cristianismo y el edificio en el cual los miembros celebraban sus reuniones y adoración a Dios. Gloria al Señor. Vamos a mirar qué es la iglesia. Esta parte es muy bonita y muy importante que nosotros podamos concebir cómo el apóstol Pablo, especialmente en sus cartas, presenta a la iglesia. Tenemos allí varias alusiones como el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, los santificados que invocan el nombre del Señor, el templo del Espíritu Santo, la Jerusalén celestial, columna y apoyo de la verdad. Cuando nosotros miramos a la iglesia como cuerpo de Cristo, entonces nosotros venimos a ser miembros. La iglesia como cuerpo de Cristo, nosotros como miembros de ese cuerpo. Cuando nosotros consideramos a la iglesia como templo del Espíritu Santo, entonces nosotros venimos a ser como piedras vivas en ese templo. Y también hay una expresión en el Nuevo Testamento que no está incluida allí en el módulo, y es la familia de Dios, que es un término que también usaba el apóstol Pablo cuando hablaba de la iglesia como familia. Y como familia de Dios, nosotros venimos a ser hijos de Dios, el nuestro Padre, y entre nosotros, hermanos. Eso es cuando, es bueno que entendamos que dependiendo de la designación figurativa, como dice el texto, entonces así se interpreta a sus componentes o a los que hacemos parte de la iglesia. Entonces, repito, como cuerpo de Cristo, nosotros somos miembros. Como templo del Espíritu Santo, nosotros somos como piedras. Y como familia de Dios o familia de la fe, nosotros venimos a ser hijos de Dios y entre nosotros, hermanos. Pero allí tenemos pues las otras designaciones figurativas, los santificados que invocan el nombre del Señor, la iglesia de Dios y la Jerusalén celestial y columna y apoyo de la verdad. Me gusta mucho esa frase que está allí
la importancia de la iglesia difícilmente puede ser sobreestimada. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca realmente no se redunda en las grandes apreciaciones que se puede hacer de la iglesia. La iglesia es lo más grande y lo más importante que hay en la tierra. Y eso nosotros debemos como tratar de asimilarlo. A veces nosotros pensamos, a mí me gusta mucho atacar este pensamiento en la iglesia porque se ha llegado a pensar que la iglesia sencillamente es un lugar donde yo asisto. Pero yo quisiera compartir con ustedes este pensamiento, esta frase, y es que la iglesia no es un lugar para asistir. La iglesia es un lugar para pertenecer. Y eso nosotros debemos enseñárselo a nuestros hermanos. Porque especialmente yo creo que este concepto viene mucho de las iglesias trinitarias y de otras denominaciones, otras clases de doctrina o movimientos doctrinales. Y es que de pronto se le ha vendido a la gente la idea de que la iglesia es un lugar simplemente donde se asiste. Pero nosotros debemos enseñar a nuestros hermanos que la iglesia, como lo estamos concibiendo, es un lugar donde se pertenece, sea porque somos miembros, porque somos piedras vivas, edificando un templo santo para el Señor, o bien sea porque somos hijos de Dios o hermanos los unos de los otros en Cristo Jesús. Es la iglesia la que Dios compró con su sangre. Hechos capítulo 20, verso 28. La que Cristo ama, la que sustenta, la que cuida y la que un día Él se presentará a sí mismo santa y sin mancha en toda su gloria. Ahí está Efesios capítulo 5, verso 27. Edificar su iglesia constituye la obra principal de Cristo en el mundo hoy. Volvemos a Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia. Entonces, esa es la obra principal de Cristo, hermano. Vea, cuando uno entiende que Jesucristo lo que vino fue a establecer una iglesia, y es importante que entendamos que esa es la voluntad de Cristo y la voluntad de Dios en Cristo. Era edificar una iglesia. A veces muchos piensan que la iglesia fue una idea de los hombres, que la iglesia se la inventaron los sacerdotes, el papa o los pastores. Pero cuando uno entiende que la iglesia fue concebida y fue revelada directamente por Cristo. Y ahí era donde estábamos leyendo, que la iglesia constituye la obra principal de Cristo en el mundo. Alguien, no me acuerdo cuál de nuestros ancianos le escuchamos decir que si la gente entendiera lo importante y la riqueza que representa la iglesia, nos mandarían regalos, nos darían regalos todos los días, nos mandarían felicitaciones todos los días. Pero pues la gente no entiende. El mundo que está cegado por el mismo enemigo no entienden lo que es la importancia que tiene la iglesia. El hombre nunca podía llegar a tener iglesia. El concepto
el concepto estuvo realmente escondido desde en los tiempos antiguos. Realmente Israel no sabía lo que realmente era una iglesia, no conocían el término. Así que Dios a través de Jesucristo es el que comienza a revelar, a mostrar esto que luego el apóstol Pablo habla como un misterio. El misterio, yo creo que ese es el misterio escondido por los siglos. Era tanto la manifestación de Cristo como la fundación de la creación de la iglesia, como lo que ahora conocemos, especialmente a través del texto bíblico. Así que repito, edificar su iglesia constituye la obra principal de Cristo en el mundo hoy. Por su repartimiento de dones espirituales, Efesios 4:12, de modo que el ejercicio de esos dones por parte de los creyentes nos une a lo que Cristo está haciendo hoy en día. Hermano, vea, esta expresión nos lleva a considerar que realmente la edificación de la iglesia es algo que empezó Cristo, pero que Él nos ha dado a nosotros parte en ese trabajo. Por algo el apóstol Pablo decía que somos colaboradores. Y cuando nosotros leemos acerca de los dones, se dice que Dios da los dones ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. Esto es como para ampliar un poquito lo que dice allí sobre que el ejercicio de los dones por parte de los creyentes, pues nos une a lo que Cristo está haciendo hoy en día en cuanto a la construcción de la iglesia. Entonces, todo lo que nosotros ejercemos como dones, ministerios y aún las operaciones que habla el apóstol Pablo del Espíritu, contribuyen a la edificación de la iglesia. La iglesia es única en los propósitos de Dios. Mientras que Dios sea relacionado con otros grupos, su actividad con la iglesia permanece distinta. Ahí está la expresión, edificaré mi iglesia, dijo el Señor. Esa es su obra especial. Entonces, qué importante esta parte porque estamos de alguna manera poniendo el fundamento de lo que es la iglesia en cuanto a su definición. Ahí en la lección 2, vamos a ir un poquito más adelante, donde habla de la elección de la iglesia, para que luego entremos un poquitico en la historia del primer siglo, la iglesia apostólica. La elección de la iglesia, página 20, al final de la página 20. Gracias, hermano John. Al final de la página 20, elección de la iglesia, por ahí. Podemos subirlo un poquito, por favor. Solo a partir del día de Pentecostés, desde ese entonces aparece la iglesia naciendo. Bueno, allí está el concepto, que creo que ese es un tema que nos apasiona a todos. Y es que creemos que el que le dio vida a esta iglesia y el que le hizo el lanzamiento a esta iglesia fue Dios a través de su Espíritu Santo. Aunque, como dice allí, la elección está ubicada desde antes de la fundación del mundo. Fue predestinada como iglesia, cuerpos, no como individuos, que de alguna manera también apunta, hay una polémica planteada sobre el tema de la predestinación y como no ese es el tema ahora, pero de alguna manera allí está implícito. Se dice que la iglesia fue predestinada como tal, como iglesia, no como individuos.
Y creo que es una de las maneras más fáciles de entender el tema de la predestinación, que también lo estábamos citando en Romanos, ¿no? Cuando dice que a los que llamó a estos también había predestinado para que fuesen hechos hijos suyos. Y allí está de alguna manera como la definición para entender el tema de la predestinación, y es que Dios no predestina a individuos, sino a oficios y a grupos. Es por eso que creemos que no existe tal cosa como que una persona fue predestinada para perderse o fue predestinada para salvarse individualmente. Y que también atacamos esa frase tan común en muchos hermanos, y es que algunos dicen, no, es que la palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, y será que es que yo no estoy dentro de los escogidos, o algunos apartados y afianzan en eso para decir, si yo soy escogido, algún día volveré a la iglesia. Resulta que, bueno, ya sabemos que ese texto habla exclusivamente de Israel, pero que hablando de la predestinación, no hay tal cosa como la predestinación de individuos, sino de grupos, de institución, en este caso como la iglesia. Entonces la iglesia, allí como para los que nos están escuchando a través del Facebook, tú estás predestinado para ser salvo si eres parte de la iglesia. Así como en los tiempos de Noé se salvaron todos los que estaban dentro del arca, no importaba ni cómo se llamaban, ni cuántos años tenía, si era familia de Noé o no, el que estuviera dentro se salvaba. De hecho, se salvaron muchos que ni siquiera eran humanos, sino que eran también animales, se salvaron animales. Entonces allí, qué bueno entender también esto, la oportunidad como para que algunos hermanos que tienen esa inquietud puedan como salvar ese abismo, esa incomprensión. Y es que la predestinación es para la iglesia. La iglesia está predestinada para ser salva. Y si tú eres parte de la iglesia, pues eres salvo. Salvo en Cristo y en su iglesia. Entonces, como afianzando un poquitico eso que dice allí, de que la predestinación de la iglesia no es para individuos. Entonces, no te quedes esperando en ese falso argumento de que si eres escogido o no. Si tú estás en la iglesia, eres parte de los escogidos. Si no estás, pues no eres parte. Así que hablamos como de dos grandes grupos en el tema de la predestinación. En la iglesia, predestinado para salvación. Fuera de la iglesia, predestinado para la perdición eterna. Y allí está el llamamiento que estábamos diciendo, que a partir del Pentecostés, entonces aparece la iglesia naciendo por el Espíritu Santo. Allí tenemos, digámoslo así, como una relación en cuanto a los propósitos de la iglesia, que me pareció muy lindo, muy acertado, y que nos ayuda a entender también todo lo que tiene que ver con la iglesia y su propósito. Allí lo tenemos. Propósito de la iglesia en el presente. Edificio, Cristo, arquitecto y constructor. Pámpanos, Cristo, la vid verdadera. La rama, Cristo, el árbol. Familia, Cristo, el Padre. Lumbrera, Cristo, sol de justicia. Ovejas, Cristo, el buen pastor. Bueno, ahí está otra vez otra alusión que no habíamos tenido en cuenta, y es la iglesia como un rebaño. La iglesia como un rebaño. Miren que las distinciones figurativas son muchas.
Allí encontramos otra. La iglesia como un rebaño, como la grey del Señor. Nosotros en ella somos ovejas y Cristo el buen pastor. Sacerdocio, Cristo el sumo pontífice. Piedras vivas, Cristo la roca. Morada de Dios, Cristo el habitante o el que mora. Portadora de la verdad, Cristo autor de esa verdad. Embajadora, Cristo rey de este reino. Plantío, Cristo labrador. Cuerpo, Cristo la cabeza. Esposa, Cristo el esposo. Y creo que ahí abajito hay otra, mi hermano John. Nueva creación, Cristo cabeza federal de esta nueva creación. Gloria a Dios. Entonces ahí tenemos como una cantidad de expresiones que nos hablan de lo que es el propósito de la iglesia. Entonces hay muchas maneras de nosotros referirnos a la iglesia y de poder tener como una luz mucho más amplia de la iglesia a la que pertenecemos en cuanto a su estructura, su fundación, su origen, la etimología de esa palabra. No sé cuánto llevamos, ya llevamos casi una hora. Vamos a tratar de terminar aquí con esta parte para que entremos a lo que era la iglesia apostólica. Bueno, en la lección 2 también hay una parte que habla del gobierno de la iglesia. Y por aquí hay una partecita de lo que les estaba compartiendo al principio. Aquí está lo que yo les estaba diciendo, mis hermanos, que la iglesia que el Señor comunicó no es una organización. Y es bueno que eso a nuestros hermanos y nuestros estudiantes en el Instituto Bíblico les quede claro. Aprendas en esto desde ahora. Lo que el Señor dio, comunicó a la iglesia fue algo más que una organización. En efecto, le impartió su vida misma. Y lo que le da vida a la iglesia es la recepción o el bautismo del Espíritu Santo, transformándola en un organismo vivo. Entonces, váyase con esa frase especial esta tarde. La iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo viviente, es un organismo vivo. De la misma manera que un cuerpo vivo se adapta a su medio ambiente, así también el cuerpo vivo de Cristo era dejado libre para seleccionar o elegir su propia forma de organización, de acuerdo a las necesidades y circunstancias. Hace unos días tuvimos un foro con nuestro obispo presidente, con el hermano Álvaro Torres, y él nos hablaba un poquitico, estábamos tratando el tema de la administración y ministerio. Y él nos decía que el tema, por ejemplo, de la administración, de la organización de la iglesia, es un proceso dinámico que depende de esto que leíamos aquí, que depende de las necesidades y circunstancias que rodeen a la iglesia en el momento que esté viviendo. Es por eso que nosotros en el principio, entrando de alguna manera, tocando ya el tema de la iglesia primitiva, y es que la iglesia primitiva en sus inicios no necesitó una estructura muy amplia. Estaban los apóstoles y luego la primera estructura funcional que se creó a nivel administrativo fueron los diáconos, y el diaconado se convirtió en la forma de suplir una necesidad
pero luego más adelante aparecen la alusión a los ancianos, aparece la alusión a los obispos, que se habla como de una especie de supervisores, y estamos hablando ya pues del tema del gobierno en la iglesia. Entonces la iglesia fue creada no como una organización, sino como un organismo viviente, pero ella, de alguna manera, como todo cuerpo vivo, se adaptó a su medio ambiente, de alguna manera seleccionando de manera libre qué era lo mejor para suplir las necesidades y afrontar las circunstancias que se le presentaban. Hay algunos hermanos que preguntan y a veces hasta atacan a la iglesia porque dicen, ¿en dónde está en la Biblia presidentes de jóvenes? ¿En dónde está la Biblia presidentas de Dorcas? ¿En dónde está la Biblia esos otros cargos? Imagínense ahora, hasta líderes de artística. Y algunos nos acusan y dicen, todo eso lo inventaron ustedes. Y algunos atacan el tema de la administración y de la organización, como lo hacen algunas sectas que dicen que cuando una iglesia se organiza, entonces cae la gracia de Dios. Pero lo que nosotros debemos entender es que como un organismo viviente, nosotros teníamos la libertad y la necesidad de adaptarnos al medio, a las circunstancias y a las necesidades, y que por eso Dios siempre le dio la libertad a la iglesia. Eso está establecido desde el libro de los Hechos y luego en las cartas. Dios siempre le dio la libertad a la iglesia para que pueda estructurar, poner a funcionar todos los oficios o cargos que sean necesarios. Naturalmente que a la iglesia no se le otorga la libertad de seguir cualquier tendencia contraria de las enseñanzas de Jesús o la doctrina apostólica. Toda disposición o práctica contraria a los principios bíblicos es corrupción. Durante los días que sucedieron el Pentecostés, los creyentes no tenían casi organización alguna, es lo que ya hemos dicho. Durante cierto tiempo celebraron cultos en privado en sus casas y asistían a las reuniones de oración en el templo. Todo esto fue suplementado por la enseñanza apostólica y la comunión. En circunstancias que la iglesia creció en número, entonces los factores vamos a mirarlo allí, que el hermano ya no lo puso. Los factores siguientes contribuyeron al desarrollo de la organización de la iglesia. Y ahí hay algunos puntos. Subámoslo, por favor, hermano John. Los funcionarios que se añadieron a la iglesia para hacer frente a las emergencias que surgían, como por ejemplo, los diáconos. Ahí está Hechos capítulo 6, del verso 1 al 5. Los diáconos fueron añadidos para suplir una necesidad. Hubo un caso que se presentó en la desatención de las viudas y hubo necesidad de nombrar quienes se encargaran de eso. Número 2, la posesión de dones espirituales mediante los que se consagraron a ciertos individuos para la obra del ministerio. Gloria a Dios. Luego allí hay, mi hermano, si podemos bajar un poquitico allí el texto. Dice que las primeras iglesias fueron demócratas en lo que a gobierno respeta, perdón. Y luego habla un poquitico de todos los modelos que se fueron dando con los modelos de gobierno episcopales, presbiteriales y congregacionales. Sería bueno tocar un poquitico este tema para que nosotros sepamos dónde estamos ubicados. Quitemos un momentico el texto, hermano John, para yo mirar aquí en mi módulo.
esta parte que les quiero compartir. Porque allí estaba escrito pues todo el crecimiento. Página 24, hermano John. Página 24 hacia el final de la página 24. Hay tres formas de gobierno eclesiástico a saber. Allí, vamos a ubicarnos allí. Entonces, mis hermanos, ya hemos dicho que la iglesia, cuando nació, la iglesia no necesitó de una organización elaborada. La organización o el gobierno era el de los apóstoles. Ellos tenían en sí una autoridad porque ellos habían sido testigos presenciales de toda la vida de Cristo. Ellos tenían una autoridad en su llamado, aún en el reconocimiento público, pero luego se fueron adoptando nuevas estructuras, como ya lo leímos. Aparecieron los diáconos y más adelante aparecieron los ancianos, aparecieron los obispos. Otra cosa que nos hacía caer en cuenta el hermano Álvaro Torres y era que al principio usted no encuentra dentro de la organización a ninguna mujer. Incluso los diáconos arrancan solo el diaconado entre varones, pero luego ya en las cartas del apóstol Pablo se habla de diaconisa, se habla de, en los requisitos a los diáconos aparecen también las mujeres. Y todo esto pues se fue implementando según la necesidad y el momento. Por eso rescato lo que nos enseñaba el hermano Álvaro de que la administración y la organización siempre ha sido muy dinámica y que Dios desde el principio le ha dado el permiso a la iglesia, le ha dado la libertad a la iglesia que sin entrar en cuestiones de corrupción o antibíblicas pueda ir adoptando las estructuras que sean necesarias para la administración de la iglesia. Pero aquí podemos hablar de tres formas de gobierno eclesiástico: el episcopal, o sea, el gobierno por los obispos; presbiteriana, o el gobierno por los ancianos; y el congregacional, o el gobierno por los miembros mismos. No hay ningún sistema de gobierno rígido, de gobierno eclesiástico prescrito en el Nuevo Testamento, aunque hay gestión de las formas de episcopal y presbiteriana. ¿Qué quiere decir esto? Que bíblicamente sí hay cómo fundamentar una forma de gobierno eclesial episcopal, o sea, por obispos, porque el término ya fue incluido por las cartas del apóstol Pablo, una especie de supervisor; y el presbiteriano, que es el gobierno de los ancianos, que también se menciona en el Nuevo Testamento. Por eso tenemos allí Hechos capítulo 20, versos 17 y 18, porque se hace mención a esto. Dice: enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia y les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros, sirviendo al Señor con toda humildad y muchas lágrimas, pruebas, pero como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, constituyendo ancianos en cada iglesia. Hechos 14, 23. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que está deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad. Tito 1:5. Sin embargo, hay indicaciones de que la forma congregacional de gobierno era más común. Hay tres puntos que lo demuestran. Vamos a mirarlos ahí. Subamos ahí el texto, hermano John, por favor. Vamos a mirar estos tres puntos que lo demuestran. Allí los tenemos. Primero, cada iglesia tenía el derecho de disciplinar y excluir a sus miembros.
Mateo 18:17. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. 1 Corintios 5:1-5. En caso de inmoralidad juzgado, el nombre del Señor Jesucristo reunido vosotros en mi espíritu, bueno, el tal sea entregado a Satanás, dice el texto. Segundo, cada iglesia elige sus propios oficiales y les echaron suerte si la suerte cayó sobre Matías. Ahí está, son textos que nos muestran la clase de gobierno que ellos habían asimilado. Número 3, cada iglesia tenía la facultad de determinar todos los asuntos que ya no estaban determinados por las escrituras. 1 Corintios 11:34. Cuando tenga hambre, cada uno coma en casa para que no se reúnan para juicio. Entonces allí, mis hermanos, tenemos que realmente la organización o el gobierno de la iglesia se fue estructurando. Eso es lo más importante como para tener un resumen. El gobierno de la iglesia, la organización que fue luego necesaria por causa del ambiente, por causa de las circunstancias que le rodeaban y luego el desarrollo del trabajo. Entonces se fue desarrollando la administración, la organización siempre ha sido muy dinámica. Nosotros aquí en Colombia, al principio tampoco teníamos todas las estructuras que tenemos ahora, pero gracias a Dios, la obra ha crecido de una manera considerable y se han hecho necesarias todas estas cosas que ahora disfrutamos, como el tema de la educación cristiana, como está estructurada a este día, como lo es la obra social, como lo es la parte administrativa con todas sus dependencias. Así que, mis hermanos, aprendamos eso, que la administración de la iglesia es dinámica y fue creada para desarrollarse, para formarse. Vamos a entrar entonces ahora, mis hermanos, no sé si vamos a tener allí, hermano John Fernando, hermana Yamile, John Rodríguez, si vamos a tener allí como para entrar ya en la parte histórica, hermano John, bien pueda. Bueno, hermano, la verdad que está muy productivo el tema que se viene desarrollando, específicamente esa introducción que es tan amplia sobre la iglesia. Y pues sí, pues vamos a abrir un momentico la oportunidad, ¿cierto? El abanico de preguntas que hayan por allí. Creo que es importante que las personas pregunten. Yo voy a comenzar haciendo la mía. ¿Te parece bien? Rompamos el hielo. Hay un hombre conocido en la historia, usted tocó el tema y creo que sí va a ser muy amplio para nuevamente ampliar, pero sí por lo menos que nos dé algunos toques. Juan Calvino, siglo XVI. Él es un gran predicador de su tiempo, una especie también de protestante, pero usted dijo ahora, el ser humano está predestinado a ser salvo siempre y cuando haga parte de la iglesia, ¿cierto? Porque la propuesta de Juan Calvino, él habla de un puritanismo, muy puritano en sus conceptos. Por ejemplo, para aquella época en Ginebra, Suiza, cuando él propuso su enseñanza, él decía que los nombres de los niños, todos debían ser prácticamente tomados de la Biblia. Segundo, que estaban prohibidos los teatros, estaban prohibidos los juegos de azar, estaban prohibidas las presentaciones, los bailes, las canciones que tuvieran de pronto un contenido, digamos, dañino. También él propuso que no se hablara mal de la doctrina de él, específicamente. Y fuera de eso, que no se podía colocar ni siquiera el traje, o sea, ellos mismos definían qué traje se podían colocar para la época y qué comida. Con respecto a esto, hermano, entonces, ¿qué hay del libre albedrío? Que es el que se suma, el que se habla desde la antropología, desde la sociología, el tema del libre albedrío, porque la gente quiere tomar sus decisiones. Entonces ahí de pronto si nos da una luz, porque sí es muy bien definido de que es a través de la conversión, con la palabra del Señor, a través de la conversión, entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, pero de alguna manera hay una exigencia también
esa exigencia necesaria, pero no hay un libre albedrío, dicen algunos. ¿Cómo hacer una convergencia de estos dos conceptos? Yo creo que es muy importante, hermano John Fernando y hermanos asistentes, de que nosotros siempre nos fundamentemos sobre el principio o los principios de la doctrina, porque yo creo que hay cosas que son más de forma, que son más del momento, como dices tú, de pronto a veces el tema de forma de vestir o forma de hablar, o el tema de los nombres de los niños. Pero yo creo que nosotros debemos siempre remitirnos, debemos aprender a identificar los principios. Por ejemplo, en la forma de vestir, siempre hemos dicho que el principio es que la mujer siempre se vea como tal, como una mujer muy femenina, que haya una diferencia con el hombre en su forma de vestir. Creo que allí, pues en el concepto que se incrustó luego, más que todo en la época contemporánea, en el tema de la ropa unisex, que la puede usar el hombre, que la puede usar la mujer, creo que allí es donde muchos se confundieron. Pero siempre hay que ir es al principio, que según el contexto, yo creo que allí hay una versatilidad. Yo creo que allí no se puede secuestrar el libre albedrío de la persona, sino que siempre debemos tratar de observar es el principio en el temor a Dios, el principio en la reverencia, en el respeto a Dios, a lo que Él ha revelado, en lo que Él ha iluminado, más que en las formas. Yo sé que a veces nosotros también peleamos un poco con el tema del tradicionalismo, pero yo estudiando acerca, por ejemplo, de la adoración, hermano John, yo me encontraba que la adoración pasó del legalismo al tradicionalismo, y que realmente Jesucristo comenzó a hablar de una adoración muy dinámica, de una adoración que no podía ser encerrada ni en el legalismo, como lo dijo Jesucristo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ellos no hacían sino observar la norma, observar la regla, pero habían abandonado el involucrar su corazón, en involucrarse de manera personal. Por eso el Señor Jesucristo hablaba de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y luego aparecen allí los samaritanos representados en esa mujer que hablaba con Jesús, y como el Señor le dice, ustedes adoran lo que no saben, aunque ella apeló al tradicionalismo. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Ahí se enfrentaron el legalismo con la tradición. Y el Señor dijo, no, es que ninguno de los dos está llegando al punto que es lograr entrar en la esencia. Yo creo que es más de fundamentarnos en conceptos, es lograr entrar en la esencia, lograr conocer el principio de lo que el Señor ha entregado. Por ejemplo, ahora lo que hablábamos de la administración, lo que el Señor dejó fue un principio, pero luego la forma cambió. Y yo creo que de alguna manera la iglesia ha cambiado. La iglesia de hoy en forma es completamente diferente a la iglesia primitiva. Yo estoy muy de acuerdo en lo que una vez conversábamos con un anciano que yo admiro mucho, yo sé que ustedes lo conocen también, el hermano Gerardo Vázquez. Y con el hermano Gerardo Vázquez hablábamos y él decía, es que nosotros no podemos
volver y tomar la forma de la iglesia primitiva, porque estaríamos retrocediendo casi 2000 años, porque esa forma funcionó para ellos. Entonces él decía, no está bien que nosotros a veces proponemos que volvamos al aposento alto o volvamos al día de Pentecostés, porque eso sería retroceder en el proceso. No, nosotros necesitamos es lo que se derramó allá en el aposento alto, que fue el Espíritu Santo. Sigue siendo necesario. Eso es lo que yo digo como el principio, la esencia, es la unción del Espíritu Santo. La forma puede ser diferente. Por eso yo creo que a través del consistorio y todos nosotros en algún momento hemos trabajado el tema de que lo importante son los principios, aunque la forma sea muy contemporánea. Hablamos de una nueva generación con los principios de siempre, con los principios del ayer. Entonces, no sé si respondo ampliamente a la pregunta, pero hermano John Fernando, usted también puede participar, o el pastor John Jairo Rodríguez, que son profesores también del Instituto Bíblico. Sí, sí, claro, yo creo que es muy, muy amplio lo que usted nos propone y hasta a la vez muy profundo, porque es como cuando yo voy a ingresar a una empresa, ¿no? Para yo pertenecer al grupo tal, la empresa tal, me colocan un distintivo. El uniforme es así, la escarapela es así. Si usted quiere pertenecer a esta empresa, bien pueda, pero bajo estos lineamientos, bajo estas premisas, esos puntos específicos. Y si usted no los quiere tomar, pues simplemente no hace parte de él. Eso es todo. Y eso es lo que está enseñando el Señor. La iglesia ha tenido también unos trámites, porque la iglesia antigua, a los tiempos de la modernidad, por supuesto, somos gentiles, ellos son judíos, hay unos cambios ancestrales, pero sí la esencia, la profundidad, los fundamentos no se pueden negociar. Y el que diga, hay gente que llega a decir lo propuse ahora. Entonces, pastor, si ya estamos algunos condenados, entonces ¿para qué? Pero hay que aclarar a la gente. Vengan a mí todos los que están cargados, problemados, que aquí yo los hago descansar. Es aquí el espacio, el lugar, el momento. No sé, hermano John, si nos ayuda a enviar allá, hermano John Rodríguez, o algún estudiante que quiera participar en esta tarde. ¿Hay algún hermano que quiera participar con alguna pregunta específica? Porque si no, queremos sacarle hoy el zumo, hermano Albeiro, sacarle el zumo. Hágale, continúe. Hermano John Fernando, pues mientras que de pronto alguien se anima, a mí me gustó mucho, ahora que tú estabas hablando de el uniforme, la distinción. Yo creo que hay cosas que son muy naturales y no sé por qué a veces las aceptamos en otros contextos, pero no las aceptamos en el nuestro. Correcto. Alguna vez yo iba conduciendo y nos encontramos con una camioneta con unos militares. Hermano, aquí en Cali estábamos más o menos a 33, 34 grados de temperatura. Y en esa camioneta iban unos militares con todo el camuflado, con cascos, con todo su armamento. Y yo aproveché para compartir con mis hijos y les decía, observan esas personas que van en esa camioneta. ¿Sí ven cómo van vestidos? ¿Cómo van ataviados? Y yo les pregunté, ¿por qué? ¿Por qué se visten así? ¿Por qué van ataviados de esa manera? En esta temperatura tan caliente, deberían estar en pantaloneta, en chanclas, en camiseta. Pero ¿por qué van vestidos así? Ellos me dijeron, claro, papá, porque esa es su distinción, porque ese es su uniforme, porque eso es lo que representan. Son militares y están en servicio activo. Gloria a Dios. Yo le decía, así es en la iglesia. Por eso es que vestimos como vestimos, hablamos como hablamos, andamos como andamos. ¿Por qué? Porque estamos en un servicio activo, porque es lo que representamos. Somos hijos de Dios, somos la iglesia. O como decía en algún momento otro de nuestros ancianos, todo lugar
todo lugar se presenta, todo lugar se arregla, todo lugar se atavía conforme a lo que allí se haga. Entonces, una cosa es tú entrar en un supermercado, la publicidad, la ambientación, las luces, todo es de supermercado. Pero cuando tú vas a una clínica, entonces ya no hay nada de supermercado. Todo es, hermano, que da con el ambiente, con la esencia. Es un lugar de salud. Así que todo está pintado de una manera, está muy limpio, los doctores están vestidos de una manera, las enfermeras, y si tú vas a una taberna, entonces ya no es como la clínica y ya no es como el supermercado, la taberna, entonces tiene ya una clase de luces, tiene otra clase de música y todo el ambiente está organizado como para tal. Entonces el anciano decía, ¿cómo debe estar presentado un templo? ¿Cómo debe estar presentado un templo? Tú no puedes presentar un templo como si fuera una taberna, ni puedes presentar un templo como si fuera una cantina, ni como un supermercado, porque en un templo se hace culto a Dios, se manifiestan cosas santas. Así que nosotros como templos del Espíritu Santo, ¿cómo deberíamos estar ataviados? Entonces, eso es lo que yo hablo del principio. Entonces, el principio es de reverencia, el principio es de temor, el principio es de adoración. Entonces, si yo soy un templo donde se rinde culto, donde hay adoración, donde se manifiesta es la presencia santa de Dios, entonces, ¿cómo debo de estar presentado? ¿Cómo debo de estar ataviado? ¿Cómo debo de hablar? ¿Cómo debo de andar? Entonces, yo creo que nosotros debemos apuntarle más es a eso, al principio, a la esencia de lo que enseñamos, de lo que vivimos y lógicamente dentro de nuestra el propio contexto cultural. Es por eso que el Hijo de Dios debe distinguirse. ¿Porque la mujer de afuera viste como viste? Porque no es templo. Porque no es templo santo para el Señor. Porque ella no adora a Dios. Ya. Entonces yo visto así como visto, las mujeres en la iglesia visten como visten, porque son templo santo al Señor, porque son hijas de Dios, porque son un edificio edificado con piedras vivas para rendirle honor al Señor Jesucristo. Entonces yo creo que esa parte como para redondear ahí un poquito y de todas maneras nosotros, lo hablo especialmente para los estudiantes de teología, y lo saben todos mis compañeros pastores y maestros del Instituto Bíblico, y es que nosotros no debemos dejarnos llevar por conceptos humanos, no importa cómo se llame la persona. El hermano John Fernando citaba a Calvino, y así como se cita a Calvino, se puede citar a muchos personajes muy importantes en la historia de la iglesia, pero que no significa que todo lo que dijeron era verdad o que todo lo que enseñaron tiene que ser doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia ya está establecida en la palabra de Dios. No olvidemos que el apóstol Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. Yo les recomiendo, yo sé que el estudiante de teología es llevado como a un hábito de lectura, se le despierta ese espíritu de investigación, y ahora con la facilidad que tenemos de leer toda clase de libros, de leer toda clase de exponentes a través de la internet, y tú puedes encontrarte con una cantidad de cosas, pero nosotros debemos resumirnos, debemos conformarnos, lo dice el apóstol Pablo, con la sana doctrina. Nosotros debemos
luchar contra ese famoso comezón de oír que habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, apartarán el oído de la verdad y que se aprovecharán del comezón de oír de la gente, que literalmente se dice que es como una picazón, como una rasquiña, no sé cómo se dice en nuestro argot, una picazón detrás de la oreja, el deseo de escuchar cosas nuevas, el deseo. Yo tuve unos hermanos que un día vinieron a la iglesia para decirme, nosotros ya no vamos a asistir más a esta iglesia porque estamos asistiendo por allá a otra iglesia que no es pentecostal, porque allá nos están enseñando cosas que ustedes nunca han enseñado. Yo le dije, sí, mis hermanos, sí, y cuénteme qué les están enseñando. Y resulta que lo que les estaban enseñando era la doctrina de William Marion Branham acerca de que la serpiente era un ser pensante y que había tenido relaciones íntimas sexuales con Eva y que Eva había quedado embarazada de la serpiente. Y eso era lo nuevo que ellos me decían que nunca les habían enseñado en la iglesia pentecostal. Entonces nosotros debemos entender que el apóstol Pablo lo dice, ustedes confórmense a la forma de la sana enseñanza. Entonces, no importa quién lo dijo, lo pudo haber dicho el personaje más famoso de la historia cristiana, pero todo debe de ser confrontado a través de la palabra de Dios. Es lo que enseñó Jesucristo. No hay nada nuevo para la iglesia. La gran revelación se llama Jesucristo. Jesucristo, si alguien estaba esperando al más grande profeta que se haya levantado en toda la historia de la humanidad, ese se llama Jesucristo. Porque hay algunos que han querido tomar esa posición. El Señor dijo que os levantaría un profeta como Moisés. Y entonces aparece por ahí Mita Narón, William Soto Santiago, William Marion Branham y cualquier otro de esos falsos profetas diciendo que ellos son. Pero resulta que cuando uno lee, especialmente el libro de Hechos, en el discurso de Esteban, ahí dice, el más grande profeta que Dios iba a levantar después de Moisés, ya vino y se llama Jesucristo. Él es el más grande. Por eso nosotros debemos conformarnos a la sana enseñanza. Entonces vamos a entrar. No sé si hay alguien que quiera participar. Ya allí le levantan la mano al hermano John Fernando. Vamos a entrar rápidamente al primer periodo general, la iglesia apostólica. Tenemos media horita. La iglesia apostólica. Se le conoce así al periodo que comprenden los años 48 hasta el 68. Allí tenemos las diapositivas, si las podemos ir mostrando también. Primer periodo general de la iglesia. La iglesia se divide especialmente en 6 periodos. Y es bueno que los hermanos pues lo sepan, ¿no? Hay 6 grandes periodos de la iglesia y el primer periodo de la iglesia es la iglesia apostólica, que como su nombre lo sugiere, es la iglesia que tuvo lugar durante la vida de los apóstoles. La iglesia apostólica o la iglesia primitiva que conocemos también. Del año 48 hasta el 68 después de Cristo, desde el concilio de Jerusalén
hasta el martirio de Pablo. Tenemos allí algunas referencias históricas, tenemos el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo y la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Se desarrolló en todo el imperio romano y algunas tierras fuera de sus fronteras. Esta época o este periodo fue liderado especialmente por Pedro, por Santiago y por Pablo. Ya nosotros sabemos que los líderes en Jerusalén eran Santiago y Pedro. Se cree que uno era el pastor de la iglesia en Jerusalén y el otro, digamos que era como el líder, era como el supervisor, era el que se había ganado un espacio muy importante. Creo que, y aquí cabe como dejar aquí una pequeña enseñanza, y es que los espacios que se ganan en el reino de Dios y en la iglesia se ganan por la experiencia que se tiene con Dios, por el testimonio que se tiene de Dios y no por recursos humanos. Esto no tiene que ver con intelectualidad, esto no tiene que ver con talento humano, que sabemos que Dios lo puede usar. Dios usa el talento humano y Dios también usa los recursos humanos. Pero cuando hablamos de que Pedro se ganó un espacio dentro de la iglesia apostólica, fue por su experiencia con Dios, por su relación con Dios, por la llenura del Espíritu Santo y por la comisión o la delegación que Dios mismo le había dado. No olvidemos que fue Pedro al que Dios le encomendó que usara lo que nosotros hemos llamado las llaves del reino. Las llaves del reino. A ti te doy las llaves. O sea que Pedro sería el encargado, el comisionado para abrir la entrada a la iglesia de los diferentes grupos. Así que no es casualidad que fue Pedro el que predicó a los judíos el día de Pentecostés y dijo lo que dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro era el que tenía el mensaje. Pedro era el que tenía la comisión. Y luego, ¿por qué es a Pedro al que mandan a llamar e invitan a la casa de Cornelio? Porque Pedro era el que tenía las llaves, porque Pedro tenía la comisión. Esto también nos ayuda a entender lo que luego el apóstol Pablo aborda, y es que nadie puede hacer nada en el reino de Dios si no es llamado y enviado. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Así que desde el principio hay un fundamento de que aquí nadie se llama solo, nadie se autonombra o autoproclama pastor, sino que todo debe venir en el orden establecido. Es Dios, es la iglesia la que ordena, es Dios a través de la iglesia el que envía. Así que Pedro se había ganado ese puesto, o más bien lo había recibido de parte del Señor. Estaba Santiago como pastor en Jerusalén y luego pues llega Pablo, que ya nosotros sabemos la historia de cómo Dios llamó a Pablo y lo convirtió. La historia es larga, pero resumiendo, convierte a Pablo en el líder o el apóstol a los gentiles. Pero aún Pablo nunca desconoció la autoridad que había en Jerusalén. Nunca desconozcamos la autoridad eclesiástica, mis hermanos. No se puede desconocer la autoridad de la iglesia. El mismo apóstol Pablo dice que nosotros fuimos llamados para someternos
a las autoridades de la iglesia. Y está la edad de las sombras. Allí lo tenemos, comprende entre los años 68 hasta el año 100 después de Cristo, desde el martirio de Pablo hasta la muerte de Juan. Allí lo tenemos. Acuérdense que llega hasta el martirio o la muerte de Juan, que fue el último de los apóstoles. Ya habíamos tenido anteriormente los viajes misioneros de Pablo. Esa es una historia allí, como decía el hermano John Fernando, podíamos detenernos muchas clases para hablar de todo lo que fue el trabajo misionero de Pablo, todos sus viajes misioneros que están ricos en información, en estructuración de la iglesia. Y todo esto se dio dentro de la iglesia apostólica. Y hablando de esta edad de las sombras, que viene a completar todo el periodo de la iglesia apostólica, desde el martirio de Pablo hasta la muerte de Juan, tiempo de gran persecución con muy pocos registros históricos. Tenemos allí la caída de Jerusalén, año 70 después de Cristo. Jerusalén queda bajo el imperio romano, miles fueron muertos y esclavizados, el Estado judío fue aniquilado y fue restaurado hasta el famoso 14 de mayo de 1948, que estos días estaban ellos de aniversario con esa fecha. Estamos hablando de 72 años, ¿no? 72 años. La segunda persecución imperial, Domiciano, año 90 después de Cristo. Juan, el último apóstol, fue encarcelado en la isla de Patmos y recibió la revelación contenida en el último libro de la Biblia. Fueron escritos los últimos libros de la Biblia: Hebreos, Segunda de Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis. La condición de la iglesia, hay allí unos anexos, hermanos, y los podemos ir sacando. La extensión de sus miembros. Había iglesias en todas partes, desde el Tíber hasta el Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África y probablemente desde España y hasta Gran Bretaña. El crecimiento de la iglesia fue, hermano, esto se le ha llamado el crecimiento explosivo. Crecimiento explosivo. Nosotros en nuestros tiempos no hemos vivido un crecimiento como ese. Estamos diciendo que en pocos meses, en pocos años, la iglesia avanzó de una manera sobrenatural. Creció la iglesia sin paralelos. En su sistema doctrinal fueron aceptados. Vamos a dejarlo ahí, hermano John. Fueron aceptadas como reglas de la fe las doctrinas expuestas por Pablo en su carta a los romanos, las enseñanzas de Juan y Pedro. Están de acuerdo con Pablo, Hechos 20:29, Colosenses 2:18 y Primera de Juan 2:18. Es bueno entender aquí, mis hermanos, que la iglesia primitiva no tenía lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento apenas se estaba formando. Por eso estamos hablando de que en este periodo se escribieron todo lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Y yo estudiando aquí con la iglesia, Introducción a la Biblia, estudiábamos de que el Nuevo Testamento prácticamente muchos de ellos fueron como sermones de los apóstoles que ellos enviaban escritos a las congregaciones y que luego fueron estableciéndose, como dice aquí, como un sistema doctrinal, como reglas de fe. Dios usaba a sus apóstoles para ir dándole forma al sistema doctrinal de la iglesia, pero no existía el Nuevo Testamento. Ellos seguían teniendo como
como las Sagradas Escrituras, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ya muchos años más adelante, que hoy no vamos a alcanzar a tratarlo, cuando ya se establece el canon de las Sagradas Escrituras, es que ya se forma lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Pero bueno, que ustedes sepan que todos estos escritos, todas estas cartas, circulaban de manera pública en las iglesias, se leían en las iglesias como si fueran sermones. Es como si ahora el hermano John Fernando escribiera un sermón para una congregación que él haya pastoreado o que haya fundado. Y así ellos escribían, mandaban cartas, mandaban sermones que luego fueron reconocidos como doctrina, como enseñanza sana, dedicada especialmente o confirmada, avalada por Dios como inspirada por el Espíritu. Instituciones. Bueno, estas instituciones son muy importantes. Es bueno que nosotros sepamos esto, que solo bíblicamente y según la Iglesia Apostólica, los evangelios y la Iglesia Apostólica, solo hay dos instituciones que el Señor Jesucristo dejó para la Iglesia. Especialmente tenemos el bautismo y la cena del Señor como instituciones, como ceremonias especiales. Ya tenemos, claro, enseñanza que es parte de nuestra doctrina, el día del Señor, el día de la resurrección, los oficiales de la iglesia como parte de la administración. Pero es bueno que sepamos que hay dos instituciones sagradas que el Señor le dejó a la iglesia. No es como dice la Iglesia Católica, que maneja, creo que son como 6 o 7, sino que son dos. El Señor dejó instituido la cena del Señor. Comúnmente nosotros lo llamamos la Santa Cena, ¿no? Pero es bueno que todos sepamos que la Biblia no habla de la Santa Cena, aunque sabemos que es santa. Pero la Biblia enseña es de la cena del Señor, la cena del Señor, celebrada en especial en las casas de los gentiles donde se reunía la iglesia. Y el bautismo, que fue por inmersión y que luego pues salieron muchas otras prácticas como la aspersión o como el rociamiento. Pero nosotros sabemos que en la misma etimología de la palabra bautismo, ¿se acuerdan? Baptizo significa enterrar, sumergir, sepultar. Y habla de la manera en que nosotros debemos bautizar y ser bautizados. Y su adoración. Gracias, hermano John. Se introdujo un programa de culto en el que se leían las escrituras, se cantaban himnos, se hacían oraciones y se exponía el mensaje de la palabra de Dios. Y también se tomaba la cena con frecuencia. Entonces nosotros hemos tomado esta misma estructura de ellos. Han cambiado alguna manera, alguna forma, como lo decíamos hace un rato, que la forma en algún momento puede cambiar porque la dinámica es algo real, todo cambia en su forma, pero no cambia en su esencia. Entonces la adoración, nosotros el culto, también lo hemos tomado fundamentalmente de ellos. Entonces, así como ellos oraban, ellos leían la palabra, ellos cantaban, ellos estudiaban acerca del texto bíblico, es por eso que nosotros también tenemos hoy día casi que lo que llaman la liturgia, el mismo formato, que tiene su fundamento bíblico. Solamente que quisiera añadir o ampliar de que nosotros a veces hablamos de que el que dirige el culto, y nosotros debemos aprender que
el que dirige el culto debe de ser siempre el Espíritu Santo. Aprendamos a que el que está allí, que nosotros decimos que dirige el culto, realmente no lo dirige, sino que lo preside. Y que el culto debe ser muy dinámico. El culto debe tener la dinámica del Espíritu, que no podemos nosotros encerrarnos en un formato, sino que, como dice también el apóstol Pablo habla mucho del culto y el apóstol Pablo dice, bueno, ¿qué hay cuando os reunís? Debe haber lenguas, debe haber palabra. Cuando él habla de profecía, habla de enseñanza de la palabra. Que bueno, ese es otro tema que ya luego ustedes tocarán. Cuando él habla de profecía, habla de la enseñanza de la palabra. Cuando él dice, prefiero yo profetizar que hablar en lenguas, él lo que dice es, prefiero enseñar, prefiero predicar, que pasarme una hora hablando en lenguas y que todos ustedes no entiendan lo que yo estoy diciendo. Ustedes se imaginan un predicador, el pastor el domingo, una hora con el micrófono hablando solo en lenguas. Pues la iglesia se va sin entendimiento. Ah, sí, qué bendición. El pastor estaba muy bendecido, muy ungido, pero el pastor casi siempre tiene la madurez y como dice el apóstol Pablo, el espíritu está sujeto al profeta, así que el pastor sabe que no está allí para que los hermanos lo escuchen hablar en lenguas una hora, sino que él está allí para enseñar la palabra, que eso significa profetizar, es amonestar en nombre del Señor. Hermano John Fernando, pues sería abrir un momentico ahí si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Tenemos creo que 15 minutos. Bueno, hermanos, de verdad que está muy ameno el tema que se está hoy disertando, gracias a Dios por esa lucidez que usted maneja el tema de eclesiología. Pero queremos escuchar otras voces, por supuesto, que alguien pregunte, alguien que levante la manito, alguien que quiera hacer de pronto una apreciación, que no se queden con la pregunta allí, porque la pregunta es muy válida para el aprendizaje. Y creo que tenemos allí un buen mentor para que nos abra el conocimiento un momento. Entonces, a ver, ¿quién de ustedes, hermanos estudiantes del IBP, hay esposas de pastores, y bueno, muchas personas letradas también con el tema? Yo no sé si en algún momento, hermano Albeiro, sabemos que usted es una persona realmente con el tema del tiempo, muy diezmado para estas cosas porque tiene muchas actividades que desarrollar, pero no sé en qué momento usted, porque es que nos quedamos iniciados. ¿Cierto, hermano John? ¿Qué tal? Dale Claro, la siguiente tema, dale continuidad, hermano. sería interesantísimo, claro que sí, y después de que tenga la disponibilidad es una bendición. Pero también esto es como un abrebocas para que las personas o los hermanos sigan estudiando, sigan en el Instituto Bíblico. Allí hay un espacio un poco más amplio y los que no se animen a ingresar al Instituto Bíblico, ya que desarrollamos una temática muy, muy importante, donde nos da muchas luces, nos da mucho entendimiento para hacer el trabajo en la iglesia, en la evangelización, en la predicación. Hay muchas cosas que aún yo mismo hoy he aprendido y que muchas veces uno las decía no con una mala intención. Como decía uno de mis supervisores, no me he equivocado con mala intención, pero sí son errores como conceptuales y qué bueno que esto nos ayuda a aprender y a crecer. Así que bienvenidos los que están y los que van a llegar son bienvenidos y ya habría que mirar en la parte interna, comunicarnos con Manuel Beiro para ver la posibilidad de ampliar el espacio. Pero por mi parte agradecido, contento, he aprendido mucho el día de hoy. Hermano Richard está haciendo una apreciación o una pregunta. Hermano Richard, por favor. Porque él escribe, dice, el formato de culto cristiano pentecostal debe ser más un conversatorio entre pastor e iglesia, acorde a como se ve en el Nuevo Testamento. Manuel Beiro. Perdón, hermano, me repite la pregunta. Aquí está en el chat, la puede ver en el chat. Ah, ok, ok. Voy a mirarla aquí. Dice. No, hermano John, no me aparece. A mí no me aparece en el chat.
El hermano que desea hacer la pregunta puede activar su micrófono. Bueno, se lo va a leer para que, hermano Richard, ¿quiere participar o lo leo? ¿Cómo quiere? Hágale. Dice el formato. Eso, hágale, hermano Richard. Bien pueda. Bueno, la pregunta, lo que pasa es que sí, no la ve el hermano porque yo se la había colocado al hermano John Toro. Esa es pregunta. ¿El formato del culto cristiano pentecostal debería ser más un conversatorio entre pastor y la iglesia, acorde a como se ve en el Nuevo Testamento? Ya. Bueno, lo que habíamos dicho con el tema del culto en la iglesia primitiva, realmente creo que existen las dos cosas y creo que los pastores que lo manejamos de esa manera estamos en lo correcto, porque sí hay momentos en que no se permite esa interacción pastor, enseñador y sus alumnos, pero también sabemos que en la iglesia primitiva y en el pueblo de Israel habían también esas oportunidades de discutir, de compartir. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo, muy adolescente todavía, dice que lo encontraron con los doctores de la ley? Dice que ellos compartían, estaban discurriendo acerca de temas sobre las Sagradas Escrituras. Entonces yo creo que las dos cosas tienen su aval en las Sagradas Escrituras. Yo creo que hay momentos en que el pastor sí debe crear los espacios para permitir que la enseñanza se retroalimente, que los hermanos puedan argumentar, los hermanos puedan preguntar. Creo que eso sería lo ideal, porque a veces nosotros, nosotros los pastores, como que nos casamos mucho con el formato tradicional del culto, donde nosotros predicamos 50 minutos, una hora, hora y media, una enseñanza, y nadie pregunta, nadie dice nada, y uno no sabe realmente hasta dónde llegó la enseñanza, porque para saber eso, pues tendríamos que abrir el espacio para que los hermanos preguntaran, hacer evaluación. No hablo simplemente de una hoja, un examen, sino poder evaluar hasta dónde está llegando el conocimiento. Y por eso yo creo que lo ideal es que los padres abramos espacios de estudio bíblico, como lo que estamos haciendo aquí, conversatorios. Creo que la iglesia ha avanzado mucho en eso. La iglesia ya sabe lo que es un foro, lo que es un conversatorio, lo que es una mesa redonda. O sea, utilizar las diferentes metodologías de enseñanza. Creo que eso sería ideal. Pero pues también necesitamos, aquí con mis compañeros pastores que tenemos, también necesitamos como formarnos, el cuerpo pastoral formarse en todas estas metodologías de enseñanza, que creo que debería ser un tema pertinente para todos los pastores. Pero hay muchos que ya lo están haciendo. Creo que nosotros hemos crecido mucho en ese aspecto y creo que en las iglesias se están haciendo muchos conversatorios, se están haciendo muchos foros, muchos estudios bíblicos y esto está siendo una tremenda bendición. Pero creo que los dos formatos caben dentro de lo que nos enseña la palabra del Señor.